Germán Casagua, alcalde de la ciudad de Neiva, facultades especiales. Alcalde, empiezo preguntándole, ¿el Consejo ya definitivamente le dijo sí, usted tiene facultades especiales? Correcto, se dieron las facultades para que se pueda realizar una reestructuración administrativa a la alcaldía del municipio de Neiva. ¿Facultades especiales para qué, señor alcalde? Bueno, sabemos la gran dificultad económica financiera que viene afrontando la ciudad de Neiva y una de las causas, de las razones de ese problema es que en la administración anterior se crearon cualquier cantidad de cargos con salarios supremamente altos, salarios a diestra y siniestra, puestos, dependencias que no cumplían ninguna funcionalidad, que lo único que buscaban era sencillamente pagar un favor político para X o Y amigo cercano de la administración municipal. Eso obviamente hizo que todos los recursos fuesen encaminados al pago de nómina y que no existieran recursos para mantenimiento de vías, mejoramiento de parques, y por eso es que durante los 4 años anteriores tuvimos que padecer todos los ciudadanos, durante todos los 4 años, una pésima malla vial en la ciudad, no le cabían los huecos a la ciudad durante 4 años. Entonces, obviamente esto hizo también que se incrementara, una de las razones es el gran déficit que venimos arrastrando. Yo lo exponía en días anteriores, para que la gente pueda magnificar lo nefasto que fue la administración anterior y que lo que nosotros tenemos que llegar a recuperar. Remontémonos a cuando Cielo González Villa fue alcaldesa. Le entregó un déficit presupuestal a Héctor Aníbal de cerca de 18.000 millones. Héctor Aníbal se lo dio a Pedro en 19.500. Pedro se lo entrega a Rodrigo Lara en cerca de 21.000 millones. Rodrigo Lara se lo entrega a Gorky en cerca de 20.000 millones de pesos aproximadamente. Se lo entregan a Gorky y Gorky nos lo entrega a nosotros en 89.000 millones de pesos. 89.000. Ya los ciudadanos se podrán magnificar. Son cifras aproximadas a lo que hoy Neiva tiene que padecer. El tema de las facultades, ¿para qué es? Yo fui claro con los concejales y les reiteré, Neiva, la administración requiere hacer un reajuste y reducir su planta de personal. Ejemplo, les dije y fui claro y les expuse a ellos. Hay una cantidad de secretarías que consideramos que se tienen que reducir, se tienen que suprimir y otras se tienen que unir. Por ejemplo, secretaría privada. Esa es una secretaría que yo no le encuentro sentido en esta crisis en la que estamos. Entonces, lo que yo les dije a la administración municipal es, proyectamos suprimir ese cargo. Perdón, ¿cuánto vale esa secretaría privada, más o menos? El secretario tiene un salario de 13 millones de pesos sin prestaciones. Póngale que ese cargo para esa secretaría, para ese secretario, está alrededor de unos 18, 19 millones de pesos mensuales, lo que se tiene que pagar por ese cargo. Y hablemos no solamente de ese cargo de secretaría privada, por ejemplo, lo que le planteé también a los concejales, necesitamos unir 2 secretarías, competitividad y TIC. Ahí podemos unirlas y nos podemos ahorrar gran cantidad de recursos. Les expresé a los concejales, les dije, por ejemplo, en la alcalde anterior creó alrededor de 12 asesores de despacho. No hay necesidad de tanto asesor de despacho. ¿Cuánto cuesta un asesor de despacho? Es decir, ¿cuánto cuestan los 2? No, hay de diferentes salarios. Hay entre 12 millones de pesos y 9 millones de pesos. Dentro de esos 12 asesores de despacho hay personas que se ganan 12 millones sin prestaciones. Quiere decir que ese salario oscila alrededor de 18, 19 millones de pesos mensuales que tiene que pagar la administración por ese cargo. Necesitamos reducir el número de secretarios, un tema que es más que evidente. Se crearon, por ejemplo, entre muchas, 2 direcciones. La dirección de la Universidad Popular, en donde todos los ciudadanos hoy pueden preguntarse o pueden buscar a ver en dónde está esa Universidad Popular que prometieron en la administración anterior. Y que dijeron que para poderla hacer necesitaban crear una dirección, poner un director con un salario de 9.500.000 sin prestaciones. Quiere decir que ahí estamos hablando de unos 15, 16 millones de pesos que se ganaba esa persona o que tocaba destinar para ese cargo. O la dirección de banco de materiales. ¿En dónde funcionó eso? Nunca funcionó. ¿Cuánto se gana un director de banco de materiales? Alrededor de 9 millones sin prestaciones sociales, sin prestaciones sociales. Quiere decir que a la administración le tocaba destinar
para ese funcionario cerca de 14, 16 millones, entre 14 a 16 millones de pesos más o menos. Señor alcalde, nos dicen, por ejemplo, que en Secretaría de Gobierno hay algunas personas que se ganan entre 5 y 8 millones, pero solamente vienen a entregar unos informes que nunca los ven trabajando. ¿Eso es cierto? Bueno, aquí lo que estamos es exigiendo a todas estas personas que fueron dejadas en estos cargos, que pues obviamente es obligación que tienen que cumplir. Estamos siendo muy juiciosos desde los de prestación de servicio, encargándonos de establecer y que cumplan las responsabilidades en sus contratos, como los de libre nombramiento y remoción, que tienen que cumplir sus horarios a estas personas y dando nosotros ejemplo. Obviamente tengo que decir que la gran mayoría de funcionarios, cuando empezó nuestro gobierno, se han comprometido para ayudarnos a recuperar la ciudad. Entonces, estas facultades giran en torno a eso. Se ha especulado mucho que esto no se dijo, qué es lo que el alcalde va a hacer. Fui y les di la cara a los concejales. Lideré, aclaré cualquier duda que los concejales tenían con respecto a estas facultades de la administración. Ni un solo concejal se opuso a que nosotros tuviéramos que reducir la planta de personal, la estructura de la administración municipal. Algunas personas nos dicen, pero es que va a haber masacre con esa reestructuración. Venga, ¿por qué masacre? Si yo lo que hice desde el 1 de enero cuando llegué era que tenía la responsabilidad de asignar o nombrar los secretarios. De los 21 secretarios no los nombré a todos, nombré solamente a 14. Quiere decir que, como por ejemplo esa secretaría privada, pues sencillamente está ahí sin nombrar absolutamente a nadie. ¿Qué necesito las facultades para poderla eliminar? Liquidar, eliminar ese cargo. Que si hay alguien trabajando ahí en este momento, no hay nadie. Que si voy a recortar asesores de despacho, que si voy a despedir a alguien, no voy a despedir a nadie porque pude haber nombrado a alguien en esos cargos, pero no lo hice. En los cargos en donde dejé de nombrar personas, el ahorro que está teniendo la administración son cerca de 7.000 millones de pesos anualmente. ¿De dónde sale tanto miedo, sobre todo en Punto Con chiquitos, como de un tema temible que usted llegó prácticamente a patear todo esto y pues hacer esa masacre laboral y que prácticamente viene como... Para nada, ayer expresaban en el debate que si yo estaba de acuerdo en que quedara establecido que yo no podía remover o despedir a los trabajadores de carrera o a los trabajadores oficiales. Yo le dije, no, pues póngalo, yo no tengo ningún inconveniente, igual eso yo no por las facultades que me den no voy a poder hacer eso, y si tienen tranquilidad de que quede eso, pues que lo coloquen, igual yo no voy a llegar a despedir, además porque la ley no me lo permite sacar a ningún trabajador oficial ni de carrera. Que los de provisionalidad, pues sencillamente no necesito las facultades para poder reubicar o remover algún cargo, no necesito facultades, o el alcalde no necesita las facultades para poder remover a alguien en provisionalidad, lo puede hacer en el momento que lo disponga. Ya han pasado 6 meses, hasta el momento no los hemos hecho, estamos adelantando un estudio técnico de cargas que es lo que nos va a determinar el funcionamiento de la estructura de la administración municipal. Es cierto que hay abogados de 12 millones, incluso en Secretaría de Movilidad, y otros funcionarios que están con altos sueldos. ¿Eso es lo que se va a peluquear? Sí, lo que estamos buscando es esos cargos que son innecesarios, por ejemplo, esos directores en movilidad. El secretario se gana 13 millones de pesos, el director se gana 12 millones 500. Entonces son cargos de pura burocracia. Ahí sobra uno. Ahí sobra uno. Venga, sencillamente con eso, si es que se requiere, pues podemos inclusive llegar hasta contratar en el momento que lo requeramos 2 personas o 3 personas inclusive. Pero aquí no se trata de poner grandes salarios millonarios y que los recursos públicos se vayan en pagarles favores o tener amigos o personas cercanas sin hacer nada, ganándose en grandes cantidades de recursos públicos, como lo es la Universidad Popular o como lo es la oficina de bancos de Banco de Materiales. Innecesario toda esa nómina que queríamos, que tenemos, y pues sencillamente por eso fue que le dijimos a los concejales, permítanos reestructurar esto. Ningún concejal se opuso a eso, ni uno. Todos están completamente de acuerdo en que tenemos que eliminar tanto cargo innecesario en la administración municipal. Bien, estamos en vivo para ustedes. El ingeniero Germán Casagua Bonilla es el alcalde de la ciudad de Neiva. A fecha de hoy, 5 meses en el cargo. Dice que le dejaron un endeudamiento, un superávit de 69.000 millones comparado con esos 20.000 que recibió el anterior gobierno. Necesita reestructurar cargos, necesita hacer una especie de peluqueada para recoger dinero. ¿Cuánto espera recoger?
con todos estos cargos que se van a acabar, que ya no van a existir, ¿y para qué ese dinero? Son sencillamente alrededor de 7.000 millones de pesos anuales, que como en este momento ya no los estamos ahorrando, Albatros, porque ya no los estamos ahorrando porque yo lo que hice fue no nombrar toda esa cantidad de gente. Sí. Que si yo quisiera, ya podría estar nombrando. Lo que hizo con el Consejo fue formalizar facultades para no seguir en el limbo. Además que lo necesito, porque la ley me obliga a mí a tener que nombrar a personas en esos cargos. ¿Sí? Me da un tiempo de alrededor de 6 meses para dejarlos en vacancia o para no nombrarlos, pero después de ese tiempo sí tengo que nombrar esas personas. ¿Esa vacancia no tiene que pagar? No, porque yo no he nombrado absolutamente a nadie en esos cargos, entonces no tengo que pagarle a nadie. Yo lo único que quiero son las facultades para poder eliminar esos cargos. No va a salir nadie porque sencillamente no he nombrado a nadie. Esos cargos los ocupan personas que están a discrecionalidad del alcalde. El que considere el alcalde sencillamente lo llama y le dice, vaya, posesionese en tal cargo. Entonces, lo que estamos haciendo, como tenemos un gran compromiso de deuda, de déficit, me encantaría poder coger ese ahorro y llevarlo, invertirlo en mantenimiento de parques, en ornato, mejorando salones de clase, pero tristemente gran parte de esos recursos los tengo que dedicar a pagar cantidad de deudas que dejó el gobierno anterior. Y una otra parte, pues sí, para continuar, por ejemplo, con el mantenimiento de la malla vial que ya los neivanos están evidenciando que estamos recuperándola. Alcalde, ¿cuántos cargos se suprimirían ya definitivamente con la facultad que recibió? Y de allí, ¿cuánto dinero realmente se piensa ahorrar? Digamos que a ciencia cierta, con exactitud, no podría dar ese dato porque eso se debe a un estudio técnico de cargas, como se llama, que a ciencia cierta nos dirá cuántas dependencias no funcionarían, pero la visión que nosotros tenemos para poder cumplir el programa de gobierno que nosotros le presentamos a los neivanos y que la mayoría de los neivanos se eligieron es sencillamente reducir la carga salarial de la administración municipal para poder destinar importantes recursos a proyectos como por ejemplo la vía entre el Tesoro y Cañabrava, el Jardín Botánico, proyectos muy importantes de ciudad que requieren recursos económicos. Ya el ministro del Interior expresó la voluntad de destinarnos 19.000 millones de pesos para poner cámaras de seguridad nuevas en Neiva, centro de monitoreo completamente nuevo, moderno, con cámaras de reconocimiento facial. Ahí se necesitan recursos de cofinanciación. Entonces, estas fueron las facultades. Algunos concejales se apartaron porque sencillamente dijeron no, tráiganos el estudio técnico, y fue el único argumento. Estamos de acuerdo en que se tiene que reducir, pero si no nos trae ese estudio técnico, pues más bien le decimos que no, y yo soy claro en eso. Y algunos se inhabilitaron porque tal vez hay intereses también. Sí, digamos que algunos se apartaron, pues argumentando que tienen algunos familiares trabajando en la administración y que pues para después no tener problemas jurídicos, pues se decidieron apartar de la sesión, y pues contamos con la fortuna, beneplácito, que la mayoría de los concejales pues respaldaron esta iniciativa para poder tener ese ahorro pero tan importante que requiere la alcaldía. Bien. 3, 4 preguntas finales. ¿A partir de cuándo empieza la aplicación de esas facultades? ¿Se suprimen esos cargos y empieza ya en firme ese ahorro para pagar las deudas que usted? No, ya estamos avanzando ahorita en lo que es el estudio técnico de cargas, que es de carácter obligatorio para poder suprimir secretarías como la Secretaría Privada, para poder unir competitividad con TICS, para poder eliminar la Dirección de Banco de Materiales, de la Universidad Popular, de la Dirección de Vías, de la Dirección de Deportes. Son cargos que, como le decía, Albatros, cargos de 10 millones de pesos. ¿Burocracia, no es? Pura burocracia. Ahí se fue toda la plata. Y eso que mucha de la gente que se contrató ni siquiera les alcanzaban para pagarles. Todos evidenciábamos cómo muchos ciudadanos que les daban un contrato trabajaban 8, 10, 7 meses sin que les pagaran un solo mes. Ahora nosotros, que nos toca afrontar, sencillamente tener toda esa gente que trabajó el año pasado en donde no les pagaron 8 meses, 7 meses, pues ahora tener nosotros que sacar de ese ahorro para poderles pagar a estas personas, que es lo que hemos venido haciendo. Al ritmo que va este 2024, siendo hoy mayo, alcalde, ¿cuándo vamos económicamente a sacar la ciudad de ese pantano económico
en el que se encuentra? En este momento estamos en una crisis enorme. Nosotros fuimos al Ministerio de Hacienda y le expresamos al Ministerio, le presentamos un programa de saneamiento fiscal, porque nosotros no queremos, estamos haciendo un esfuerzo enorme para evitar que la ciudad vaya a llegar a una ley de insolvencia, una ley que nos acobije, la ley 550 de insolvencia, porque obviamente esto traería consecuencias muy negativas para la ciudad. No queremos eso. Estamos implementando estos programas de ahorro. Por ejemplo, en vigilancia se venían pagando 8.000 millones de pesos anuales en vigilancia. Nosotros lo redujimos alrededor de 5.000 millones de Pero pesos. sin dejar escuelas ni colegios a la deriva del delincuente. Cambiamos el sistema, por ejemplo, aquí en la alcaldía. Usted venía aquí a la alcaldía y encontraba 4 o 5 vigilantes. Desde el primer piso hasta el quinto piso, dijimos, venga, no necesitamos tantos vigilantes acá, pongamos un vigilante en la entrada que se encargue de garantizar la seguridad y ahí nos ahorramos mucho dinero. Habían unos vigilantes que estaban armados en algunas sedes de la alcaldía, dijimos, venga, aquí no hay necesidad de que esté un vigilante armado, sencillamente una persona que nos ayude a atender, a regular, a supervisar. Ahí nos ahorramos. En otros sí, obviamente, necesitamos personal armado en algunas sedes, en las diferentes comunas de Neiva. Entonces lo que hicimos fue un estudio de seguridad para garantizar, preservar los bienes del municipio. En otros sitios instalamos un sistema de cámaras de seguridad en donde la empresa de vigilancia se responsabiliza por proteger los bienes del municipio. En el caso que llegue a pasar algo, pues sencillamente será la empresa de vigilancia la encargada de respondernos a nosotros. Alcalde, ¿en ese ahorro no es posible trasladar algunas oficinas que están pagando arrendamiento y a sitios que pertenecen de la alcaldía? Por ejemplo, esa cantidad de predios que tienen los comuneros la alcaldía, además que en el centro, en el Mercaney. Claro que sí, fue lo primero. La Secretaría de Educación, tengo entendido que paga como 20 millones al mes. Claro que sí, la Secretaría de Educación, ¿qué gestiones estamos haciendo, Albatros? Estamos hablando con la SAE, que es la entidad del gobierno nacional que tiene la administración de todos los predios que incautan por X o Y motivos, narcotráfico, extinción de dominio, etcétera, etcétera, y ellos tienen unos predios muy importantes acá dentro de la ciudad. Hemos presentado solicitud para que nos den esos predios y nosotros pasar, por ejemplo, Secretaría de Educación y ahorrarnos eso. Por ejemplo, donde funciona la Secretaría de Gobierno, ahí al frente del Parque de la Música, ahí se venían pagando alrededor de 42 millones de pesos mensuales. Cuando fuimos y hablamos con el propietario, nos dijo que este año iba a tener un incremento y que iba a quedar el arriendo en cerca de 52, 51 millones de pesos, que esa era la propuesta. Sencillamente desde Administración Municipal, ¿qué les dijimos? Pues nosotros le tenemos otra propuesta. La alcaldía venía pagándole 42, la propuesta de nosotros es que le vamos a pagar 32. 32. No, que eso está, no, es una propuesta. Si no, sí, ya vimos otras instalaciones en donde perfectamente podemos funcionar y nos trasladamos, sencillamente queríamos… ¿Saldría más barato? Saldrían lo mismo. Sí, nosotros hicimos esa investigación, identificamos que había un predio que nos cobraba eso y que podíamos funcionar allá, que nos íbamos a ahorrar esta plata. Dijimos, pues, hagámosle la propuesta. Si nos lo deja en eso, pues nos quedamos, que es lo mismo que iríamos a pagar allá y nos estaríamos ahorrando cerca de 10 millones de pesos. Pues sencillamente optaron por rebajarnos en lugar de incrementarnos. ¿Son 10 millones? Exactamente, el arrendamiento. ¿Y no es más fácil llevarse eso para algún sitio como comuneros, Secretaría de Gobierno y ahorrarse esos 32 millones? Sí, estamos en mora de reactivar el centro comercial Los Comuneros, en mora de reactivar Mercaneiva, de analizar unas dependencias, pero pues obviamente no podemos cortar rápidamente o de buenas a primeras la funcionalidad de estas secretarías. Entonces esto es algo que venimos analizando, se están haciendo unos estudios en los comuneros que esperamos para poder tener la tranquilidad. Recordemos que el gobierno estaba allá, pero a raíz de un incendio pues argumentaron que lo sacaron de allá y por eso se fueron a pagar cerca de 42 millones de pesos. Cerremos, alcalde, ¿cuándo terminan estas facultades especiales o superpoderes, como algunos llaman en la calle? No, son solamente 6 meses que tenemos para poder hacer esta reestructuración. Para ir al consejo y decirles, mira, el resultado fue este, ¿sí? Se suprime esta secretaría, se suprime esta dirección. Vuelvo y reitero, cuando yo digo se elimina o se suprime, la gente cree que yo voy a despedir o a echar a una persona que está en la secretaría. No, no es así, porque sencillamente en esa secretaría no hay nadie trabajando en este momento porque yo no he nombrado a nadie ahí.
eso es lo que pasa, pero a veces cuando buscan desinformar creen que es que yo voy a eliminar, a despedir a personas que están en estas secretarías. Entonces, personas que no están trabajando en este momento. Por ejemplo, Secretaría de las TIC. No hay nadie trabajando, no se va a despedir a nadie porque no he nombrado a nadie ahí. No habrá masacre laboral como están titulando. Estas facultades es para organizar la estructura. Es para organizar la estructura, que si se elimina una secretaría y ahí hay personas de carrera o oficiales, sencillamente se reubican, se hace el estudio cumpliendo todos los parámetros de ley para reubicarlos en otros cargos, ¿sí? Ese es el estudio. Otro aspecto es el estudio de cargas, que vuelvo y reitero, se va a hacer un análisis para ver qué funcionarios verdaderamente están cumpliendo y qué funcionarios no están cumpliendo, pero eso no tiene nada que ver con las facultades que el Consejo nos ha otorgado. Se suprimirán por lo menos 100 cargos de esos que no están trabajando, pero que están en el papel. ¿O más? No creo que sean 100 cargos, no alcanzan a ser 100 cargos, estamos hablando por ahí de unos 40, 35 a 40 cargos, pero que pues obviamente esa nómina le genera un gran peso a la administración municipal, a todos los neivanos, porque son todos los neivanos los que pagan con sus impuestos el salario de estas personas.